el primer vicepresidente, diputado Julio César Reyes, segundo vicepresidente, diputado Alfonso Marquina, del secretario Negal Morales y del subsecretario José Luis Cartagena. Así como podemos verificado por parte del secretario general de la Asamblea Nacional Venezolana, Negal Morales, sí hay quórum y se pudo corroborar entonces que de esa forma inicia la sesión ordinaria para el día de hoy. Ya nosotros podemos observar al momento la lectura del acta de sesión ordinaria del pasado martes 9 de enero. Para hoy, la agenda de este martes está previsto al menos 4 puntos como la propuesta del orden del día. El primero de ellos es la consideración del decreto de estado de excepción y de emergencia económica publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6356 del 9 de enero de 2018. Como segundo punto del orden del día está previsto una evaluación de la gestión de Nicolás Maduro en el año 2017 y sus consecuencias en la grave crisis nacional. Como tercer punto del orden del día está un debate sobre la situación de la salud en marco de la crisis humanitaria y como cuarto punto un debate sobre la situación de PDVSA y sus trabajadores. Esta es la propuesta para el día de hoy, 4 puntos, luego que se realice esa lectura del acta de la pasada sesión ordinaria del martes 9 de enero. Se tiene entonces previsto que se someta a votación estos puntos a consideración y de esta forma inicia la sesión. De inmediato vamos a escuchar parte de esta lectura que realiza el secretario general de la Asamblea Nacional Venezolana, Negal Morales. En el artículo 34, numeral 14, 20 y 21 del reglamento interno de ese organismo y se dio lectura. Concluida la lectura de los puntos de la cuenta, la presidencia ordenó a Secretaría dar lectura a la comunicación del Cabildo Metropolitano. Finalizada la lectura de los acuerdos referidos, el presidente saludó la presencia en el hemiciclo de sesiones de un grupo de trabajadores del Cabildo Metropolitano. Posteriormente se sometieron a votación los reservados de la cuenta, resultando aprobados. Seguidamente la presidencia ordenó a Secretaría dar lectura a la propuesta del orden del día. Punto 1. Debate sobre la promoción de la Alianza Nacional para la Solidaridad Humanitaria. Punto 2. Proyecto de acuerdo sobre la supresión de los distritos metropolitanos de Caracas y del Alto Apure. Punto 3. Proyecto de acuerdo sobre la emisión de la criptomoneda Petro. Acto seguido, intervino el diputado José Gregorio Aparicio, quien propuso la inclusión de un debate sobre la incorporación del diputado indígena del eje Amazonas-Apure. En ese sentido, la presidencia sugirió que dicha solicitud fuese enviada a la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional, interviniendo nuevamente el diputado José Gregorio Aparicio, quien afirmó estar de acuerdo con la remisión de su propuesta a la Consultoría Jurídica. Sometido a votación la propuesta del orden del día, resultó aprobado sin modificación. Seguidamente se le concedió el derecho de palabra para un punto de información al diputado Rafael Guzmán, quien hizo referencia al caso de secuestro y de la vulneración de la inmunidad parlamentaria del diputado Gilbert Caro. Posteriormente la presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al primer punto de orden del día. Primer punto. Debate sobre la promoción de la Alianza Nacional para la Solidaridad Humanitaria. Para iniciar el debate intervino el diputado Omar Barbosa, quien consignó a la Secretaría una propuesta para que sirviera de base para el debate en desarrollo, consistente en: punto 1. Que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional asuma la promoción de una Alianza Nacional para la Solidaridad Humanitaria con la finalidad de apoyar a los ciudadanos venezolanos que no están en capacidad de satisfacer sus necesidades básicas como consecuencia de la crisis nacional. Punto 2. Que la Junta Directiva pueda designar grupos de trabajo, pueda designar equipos de apoyo interdisciplinarios y comisionados para facilitar la referida actividad promotora. Punto 3. Que el jefe de fracción parlamentaria de la Unidad, diputado Juan Guaidó, coordine junto a las diferentes fracciones políticas la manera de incorporar a sus diputados a esta importante labor promotora de la Asamblea Nacional. Culminada la lectura de la propuesta por parte del propio presidente Omar Barbosa, intervinieron los diputados Ezequiel Pérez, seguido de los diputados Dinora Figuera, Arnoldo Benítez, Melba Paredes y Juan Guaidó. Concluidas las intervenciones durante el debate, se sometió a votación la propuesta presentada por el presidente del Parlamento, diputado Omar Barbosa, resultando aprobada por unanimidad. Acto seguido se pasó a considerar el segundo punto del orden del día. Segundo punto. Proyecto de acuerdo sobre la supresión de los distritos metropolitanos de Caracas y del Alto Apure.
Para presentación del proyecto de acuerdo intervino el diputado Stalin González, quien concedió el derecho de palabra al alcalde encargado Ali Mansul y al ciudadano Eladio Mata, representante sindical de los trabajadores del Cabildo Metropolitano. Asimismo intervinieron los diputados Oscar Ronderos, Richard Blanco, María Albert Barrios, Ismael León y para cerrar el debate el diputado Luis Lipa. Concluidas las intervenciones, la presidencia ordenó a Secretaría dar lectura de la propuesta presentada por el diputado Richard Blanco en el curso del debate, siendo esta que se designe una comisión de seguimiento sobre la ilegalidad de la supresión de las alcaldías metropolitanas de Caracas y del Alto Apure, que se tramite la segunda discusión para la aprobación de la ley que restituye las funciones y presupuestos de la alcaldía metropolitana de Caracas. Sometida a votación dicha propuesta, resultó aprobada. Seguidamente se dio lectura por Secretaría al proyecto de acuerdo presentado, el cual una vez sometido a votación resultó aprobado. Acto seguido, se pasó a considerar el tercer punto del orden del día. Tercer punto, proyecto de acuerdo sobre la emisión de la criptomoneda Petro. Para iniciar este punto, intervino el diputado Jorge Millán, seguido por los diputados Francisco Sucre, Williams Dávila y Carlos Valero, quien cerró el debate. Concluidas las intervenciones, se dio lectura por Secretaría al proyecto de acuerdo, resultando aprobado. En este sentido, la presidencia levantó la sesión y convocó a los diputados y diputadas para la próxima sesión ordinaria del día martes 16 de enero del presente año a las 10 de la mañana. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en esta sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la sesión ordinaria del día martes 16 de enero de 2018. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el acta leída, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por Secretaría, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Aprobado. Se le solicita a los diputados que están de pie conversando que por favor ocupen su curule, que nos permitan el mejor desarrollo de la sesión, y a los que no son diputados que se encuentran dentro del hemiciclo, por favor abandonar el hemiciclo. Siguiente punto del orden del día, señor secretario, la cuenta. Sí, ciudadano presidente. Cuenta, sesión ordinaria del día martes 16 de enero de 2018. Punto 1. Comunicación suscrita por la diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante la cual solicito una prórroga de hasta por 90 días para extender la consulta pública para la entrega del informe de segunda discusión del proyecto de enmienda número 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Reservado. Siguiente punto. Punto 2. Comunicación suscrita por la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante la cual solicita una prórroga de hasta por 90 días para extender la consulta pública para la entrega del informe de segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Reservado. Siguiente punto. Punto 3. Comunicación suscrita por la diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante la cual solicita una prórroga de hasta 90 días para extender la consulta pública para la entrega del informe de segunda discusión del proyecto de ley especial que restituye el régimen del Distrito Metropolitano de Caracas. Reservado. Es todo, ciudadano presidente. Señor secretario, sírvase a dar lectura al primer reservado de la cuenta. Ciudadano Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional, su despacho. Tengo a bien dirigirme a usted en mi condición de presidente y diputado de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, y conforme a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, a los fines de solicitar una prórroga de hasta 90 días en virtud de que por la complejidad de la materia se requiere extender la consulta pública para la preparación y presentación del informe en segunda discusión del proyecto de enmienda número 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin otro particular al cual hacer referencia, se despide atentamente diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Se somete a la consideración
de las ciudadanas diputadas y diputados la solicitud de prórroga leída. Los que estén de acuerdo, expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente reservado, señor secretario. Ciudadano Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional, su despacho. Tengo a bien dirigirme a usted en mi condición de presidente y diputada de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional y conforme a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, a los fines de solicitar una prórroga de hasta 90 días, en virtud de que por la complejidad de la materia se requiere extender la consulta pública para la preparación y presentación del informe en segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Sin otro particular al cual hacer referencia, se despide atentamente diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Se somete a consideración de los diputados la solicitud hecha por la presidenta de la Comisión de Política Interior. Los que estén de acuerdo, expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente reservado, señor secretario. Caracas, 15 de enero de 2018, ciudadano Negal Morales, secretario de la Asamblea Nacional, su despacho. Tengo a bien dirigirme a usted en mi condición de presidente y diputada de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional y conforme a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, a los fines de solicitar una prórroga de 90 días, en virtud de la complejidad de la materia, se requiere extender la consulta pública para la preparación y presentación del informe en segunda discusión del proyecto de ley especial que restituye el régimen del Distrito Metropolitano. Sin otro particular al cual hacer referencia, se despide atentamente diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Se somete a consideración la solicitud de prórroga leída por secretaría. Los diputados que estén de acuerdo, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, señor secretario. Propuesta del orden del día, ciudadano presidente. De lectura a la propuesta del orden del día, señor secretario. Propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del martes 16 de enero de 2018, 10 de la mañana. Punto 1. Consideración del decreto de estado de excepción y de emergencia económica publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.356 del 9 de enero del 2018. Punto 2. Evaluación de la gestión de Nicolás Maduro en el año 2017 y sus consecuencias en la grave crisis nacional. Punto 3. Debate sobre la situación de la salud en el marco de la crisis humanitaria. Y punto 4. Debate sobre la situación de PDVSA y sus trabajadores. En consideración, el orden del día. Los que estén de acuerdo, expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Tengo la solicitud de algunos puntos de información hecho por los diputados Delsa Solórzano, Juan Requesén y Julio Montoya. Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano para ejercer el punto de información solicitado. Aló. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Señor presidente, he pedido este punto de información en virtud de dos hechos muy graves que ocurrieron el día de ayer en nuestra Venezuela. Dos hechos que tienen que traducirse necesariamente en absoluta violación a los derechos humanos en nuestro país. Con su venia, me refiero al primero de ellos. Y hemos visto el día de ayer a Nicolás Maduro en un show, y digo show porque eso no puede llamarse rendición de cuentas, porque el artículo 237 de la Constitución dice que la rendición de cuentas tiene que ser solamente acá, ante la Asamblea Nacional. Mientras duró ese show, el señor Maduro señaló que los obispos de Lara y Yaracuy, los obispos López y Basabe, tenían que ser investigados por el Ministerio Público en virtud de comisión de supuestos crímenes de odio que, por cierto,
no están previstos en ninguna parte en la legislación venezolana, en ninguna ley vigente, en ninguna ley válida, en ninguna ley que haya sido emitida por esta única y legítima Asamblea Nacional. ¿Qué dijeron los obispos en el marco de la peregrinación de nuestra divina pastora? Dos palabras muy sencillas. La primera de ellas, la primera frase a la que se refirieron: la corrupción es una peste. ¿Es falso que la corrupción es una peste? ¿Es falso acaso que la corrupción tiene sumido a los venezolanos en una grave crisis humanitaria que tiene al pueblo más desposeído pasando hambre? Decir eso es delito, decir eso es un crimen. El segundo aspecto que señalaron los obispos es muy sencillo. Estamos cansados de que sean nuestros jóvenes los que tengan que abandonar nuestra tierra. Estamos cansados de que nuestros jóvenes se vayan a otras latitudes para hacer patria, pero en otro país y no acá. ¿Qué dijeron los obispos? Quienes se tienen que ir son aquellos que tienen a los venezolanos sumidos en esta crisis humanitaria. Entonces, esa verdad o esas verdades que han dicho nuestros obispos son vistas como atentados contra la patria, cuando aquí el único atentado contra la patria es tener al pueblo comiendo de la basura. Pero, evidentemente, decir la verdad es un delito en Venezuela. Ello constituye grave violación a la libertad de expresión, pero también constituye grave violación a la libertad de culto. Esto es de nuevo un ataque contra la Iglesia Católica, un ataque duro contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se ha convertido en la voz de los más pobres. Y eso es un pecado a la luz de este régimen que no quiere escuchar las verdades. Por ello nosotros condenamos esto y solicitamos con su venia, señor presidente, que estos graves hechos sean remitidos a la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario para que se estudie la violación de derechos humanos en este caso y se emitan las decisiones y pronunciamientos a aquel lugar. Y el segundo hecho, señor presidente, colegas parlamentarios, se refiere al asesinato del ciudadano Pérez el día de ayer. Del ciudadano Óscar Pérez y de otros venezolanos. Por cierto, desde esta Asamblea Nacional nosotros condenamos la muerte de todos los venezolanos, sin excepción, que perdieron la vida el día de ayer en un obscuro procedimiento realizado en las inmediaciones del Junquito, en la ciudad de Caracas, para capturar, entre comillas, a un venezolano. Con relación a eso, señor presidente, con su venia, yo quisiera leer el artículo 7 de la Ley del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional. Procedo a leer. Proceda, diputada. Gracias, señor presidente. Dice el artículo 7 de la ley: el servicio de policía es responsabilidad exclusiva del Estado bajo la rectoría del Poder Nacional. En ningún concepto se permitirá ni se delegará el ejercicio de las funciones policiales a particulares. Y con esto, señor presidente, procedo a hacer la primera pregunta que tiene que pasar a una investigación. Y con ello no me pronuncio sobre si estamos o no de acuerdo con los métodos utilizados por el ciudadano Óscar Pérez. Eso no es objeto de debate hoy. Se trata simplemente del fallecimiento de un venezolano de manos de uno o varios, y de allí sería la segunda pregunta, de manos de Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Qué hacía presuntamente un ciudadano de nombre Heiker Velázquez, miembro del colectivo Las Tres Raíces del 23 de enero en este operativo? ¿Es verdad que ese señor estaba allí? De ser cierto esto, y no lo sabemos, lo pregunto porque lo que hay es una información periodística al respecto. El Estado tiene que darnos respuesta. De ser cierto que en el marco de este operativo había un ciudadano, un particular, que además era un colectivo, nosotros nos preguntamos, ¿se violó la ley del servicio de policía? ¿Cómo falleció este ciudadano venezolano? ¿Son acaso los cuerpos paramilitares los que tienen dominada la seguridad ciudadana en el país? ¿Quién actúa con cuerpos paramilitares en Venezuela? La respuesta sería clara, y es el gobierno nacional. Pero nosotros no tenemos hoy día esa respuesta porque no hay ningún informe oficial. A estas alturas, el gobierno ni siquiera nos ha dicho quiénes son los venezolanos que fallecieron.
fallecieron, cuáles son sus nombres y cómo perdieron la vida. En segundo término, señor presidente, colegas parlamentarios, nosotros nos preguntamos si se han respetado los procedimientos policiales. Las reglas de actuación policial son bastante claras. Hablan del uso proporcionado de la fuerza. Eso está establecido hasta en resoluciones que nosotros hemos calificado como inconstitucionales, pero que siguen vigentes, como la resolución 008610 del Ministerio del Interior, que claramente incluso establece una serie de mecanismos policiales para que ascienda progresivamente el uso de la fuerza pública. Cuando un ciudadano se está rindiendo, ¿cómo es posible que usted se rinda pero igual lo maten? Eso no tiene sentido, ni legal, ni constitucional, ni administrativamente. Y los venezolanos tenemos derecho a hacernos esas preguntas y el Estado tiene la obligación de respondernos. Y hasta ahora no se ha dado ninguna respuesta. Ayer vimos un pronunciamiento del gobierno a través del canal del Estado que dejó más dudas que certezas. ¿Estaba presente acaso el Ministerio Público en los operativos? ¿Estaba presente acaso la Defensoría del Pueblo en este operativo? ¿Por qué se puso en peligro la vida de centenares de habitantes del Junquito? ¿Por qué no se permitió la transparencia de la operación a través de la presencia de los medios de comunicación social? ¿Qué ocultan? ¿Por qué se asesina a venezolanos como se asesinó al señor Óscar Pérez? Porque hay que destacar que nuestra Constitución claramente establece el resguardo del derecho a la vida en el artículo 44 de la Constitución. Se ha violentado el derecho a la vida. Más aún, hay varios detenidos, es lo único que nos han dicho. ¿Cuándo y cómo fueron detenidos? Se está respetando el debido proceso, como establece el artículo 49 de la Constitución. Se le ha permitido acceso a los abogados de estos detenidos, porque no importa cuál sea el delito que hayan cometido, si es que lo cometieron, las garantías del debido proceso tienen que respetarse. Y hasta ahora nosotros no hemos visto que se haya respetado ni el derecho a la vida, porque no sabemos cuántos fallecidos hay. Todos, por cierto, tienen familia e hijos y dolientes. Y una Venezuela que hoy llora, más allá de si hayamos creído o no en Óscar Pérez, más allá de si estamos o no de acuerdo con sus métodos, insisto que se trata de un venezolano. Y la sangre de cualquier venezolano que se derrama nos duele a todos por igual. Y mucho más cuando esa sangre que se derrama es de manos del Estado. Es por eso, señor presidente, que teniendo tantas dudas, tantas interrogantes, que hoy día no tienen respuesta, nosotros queremos proponer, una vez informados estos puntos, señor presidente, la creación de una comisión especial para poder llevar a cabo las investigaciones a que haya lugar y poder ejercer así nuestra función de control establecida debidamente en la Constitución. Con su venia, señor presidente, propongo para aprobación una comisión especial presidida por mí, Delsa Solórzano, mi carácter de presidente de la Comisión de Política Interior, y donde esté acompañada de los diputados Juan Miguel Mateus, José Luis Pirela, Denis Fernández y Adriana Pichardo, así como aquellos otros diputados que quieran sumarse al equipo de trabajo serían bienvenidos. Esa es la propuesta y la información que tenemos por ahora. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Delsa Solórzano. Vamos a someter a consideración inmediatamente las dos propuestas hechas por la diputada. La primera se refiere a remitir a la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario el caso de las amenazas recibidas por los obispos de Venezuela en relación a las opiniones que han emitido. Los que estén de acuerdo con esta propuesta, por favor expresarlo con la señal de costumbre. Y en segundo lugar, someto a la consideración de la Cámara la aprobación de la designación de la Comisión Especial propuesta por la diputada Delsa Solórzano con los integrantes que ella ha propuesto. Los que estén de acuerdo con esa propuesta, háganlo con la señal de costumbre. Aprobada. Ambas por unanimidad. Vamos al segundo reservado de la cuenta, el segundo punto, información de la cuenta, y tiene la palabra el diputado Juan Requesens.
punto de información, Juan Requesens, que lo tengo anotado en la solicitud, ya se acerca el diputado Requesens. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores, si así lo decide. Bueno, muy buenos días, Junta Directiva, colegas diputados. Como bien saben, el día de ayer, digamos que se celebró el 15 de enero, el Día del Maestro. Lamentablemente hoy en Venezuela hemos manifestado en este Parlamento Nacional y además hemos sido testigos por las voces de los miles de educadores que hacen vida en nuestro país de la profunda crisis que estamos viviendo. Por ello hoy, desde este Palacio Legislativo, quisiéramos leer un acuerdo y proponerlo para que se someta a consideración en esta Cámara y poder rendir homenaje a estos héroes que hacen vida día a día en todos los planteles educativos del país. Adelante, diputado. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo libre, soberano y democrático, acuerda en honor al Día del Maestro. Considerando que hoy Venezuela está sumergida en una profunda crisis económica, política y social, promovida por quienes desde el poder y con las armas del autoritarismo quieren acabar con la democracia, la libertad y las instituciones republicanas. La educación, como instrumento de búsqueda del conocimiento, motor de progreso de las sociedades y arma para la superación individual y colectiva, no se escapa de esta dura realidad. Durante 19 años, el sector educativo ha sufrido duros ataques, pero ha resistido, ha logrado superar las dificultades y se mantiene como una luz, como un faro de guía que guía los caminos de quienes luchamos por la razón y la verdad. Considerando que cada 15 de enero se celebra el Día del Maestro, el cual en Venezuela debería llamarse Día del Héroe. Maestros que día a día luchan por formar el futuro patrio, maestros que con sueldos muy bajos dan todo por esa vocación incansable de educar. Son los maestros el testimonio de servicio, maestros que trabajan en deterioradas instituciones, sin instrumentos adecuados y con niños que en muchos casos mueren de hambre. Son los maestros los que promueven valores, son los que además de docentes son padres y madres, son ellos los que con ética y mística forman en las aulas de clase al futuro del país. Considerando que la situación de crisis ha sido denunciada en innumerables ocasiones, sin lograr respuestas reales y consistentes por parte de las instancias gubernamentales, el magisterio y diversas organizaciones ligadas a la educación trabajan día a día por visibilizarla. Sueldos pírricos, deterioro de la infraestructura, déficit presupuestario, migración docente, todos estos elementos que afectan notablemente el ejercicio de esta valiente profesión y que obstaculizan la capacidad de superación y desarrollo de la sociedad como conjunto. Considerando que a pesar de las dificultades, de las adversidades y de la persecución en muchos casos, por los que queremos un camino diferente, allí se mantienen nuestros maestros, un noble gremio al servicio del país, con vocación democrática y un profundo espíritu de progreso y libertad. Acordar, primero, convocar una reunión con carácter de urgencia entre el magisterio y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y demás organizaciones ligadas al sector educativo. Segundo, establecer en conjunto con el gremio una agenda de denuncias y propuestas legislativas al país en materia educativa. Tercero, invitar al sector docente al hemiciclo de nuestra Asamblea Nacional y otorgar un derecho de palabra para que puedan transmitir de viva voz al país la problemática y posibles soluciones a la crisis. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado y firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 16 días del mes de enero del 2018, año 208 de la Independencia y 158 de la Federación. Diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Omar Enrique Barbosa Gutiérrez. Primer vicepresidente, Julio César Reyes. Segundo vicepresidente, Alfonso José Marquina. Nuestro secretario, Negal Manuel Morales Llovera. Y nuestro subsecretario, José Luis Cartaya. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Requesens. En consideración de la Cámara, la propuesta hecha por el diputado Requesens, los que estén de acuerdo, por favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado el acuerdo. Amigos que sintonizan BPI TV, estaban viendo transmisiones, declaraciones, incluso de la intervención que realizaba el diputado Juan Requesens. En el momento nosotros vamos a hacer un alto en esta transmisión desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Venezolana para ver declaraciones que va a ofrecer la diputada presidenta también de la Comisión Permanente de Política Interior Delsa Solórzano. Ya regresamos con más información. Volvemos desde la Asamblea Nacional Venezolana. Quédese con nosotros.
puertas